saludo a las autoridades judiciales aquí presentes, mi gratitud a cuantos asisten a escucharnos y a dialogar con nosotros, y en representación de todos vaya mi reconocimiento, mi amistad y mi agradecimiento a Héctor, al magistrado Héctor Lecigamón, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, por la muy calurosa recepción que nos ha brindado en estos días. Muchas gracias, querido Héctor. Te estamos debiendo una en España y esperamos poder corresponder. Bien, yo sin más dilación, porque hoy tenemos todos un serio propósito de ser escrupulosos en el manejo de los tiempos. Yo les voy a hablar del tema, voy a tratar de hablar del tema que se me ha asignado, que es el de interpretación y control de constitucionalidad, pero quiero hacerlo de una forma peculiar, digamos. Quiero ir al punto nuclear. Si quieren, no les hablaría del tema 1, les hablaría del tema 0. He observado, he llegado a pensar con los años que no tiene quizá mucho sentido lanzarse a disertar sobre técnicas de interpretación, modos de argumentar esa interpretación y en particular en lo que a la Constitución afecta, sin algún tipo de acuerdo previo sobre cuál es la materia prima, el núcleo esencial sobre el que tenemos que trabajar cuando interpretamos y aplicamos derecho en general, y muy en especial cuando el objeto de esas actividades centrales es la Constitución. Si me permiten utilizar una comparación más o menos afortunada, es como si a uno le dijeran: tienes que hablar de escultura, y uno dijera: bueno, de acuerdo, puedo decir unas cosas muy generales y quizá no muy útiles, y sería mejor concretar en función de las alternativas que tenemos a la hora de hacer una figura, a la hora de esculpir. No es lo mismo la madera, el mármol, el yeso, la arcilla, etcétera. No es lo mismo esculpir que moldear. Y por tanto, lo que les quiero indicar es que hablar en abstracto de interpretación, incluso interpretación constitucional, supone el riesgo de perderse en observaciones quizá algo triviales, quizá superficiales, que no den cuenta de los verdaderos retos de fondo o de las auténticas alternativas a las que nos enfrentamos. ¿Qué quiero decir con todo esto y cumpliendo con el compromiso de ser concreto? Creo que en los momentos presentes, todos los que, como un servidor es un teórico del derecho, y los que, como ustedes, son prácticos a altísimo nivel de lo jurídico, nos encontramos en un momento de profundo desconcierto, porque yo diría que cada vez tenemos los unos y los otros menos clara cuál es la materia con la que tenemos que trabajar, cuál es eso que tenemos que esculpir o con lo que tenemos que construir, que dibujar las decisiones en derecho. Hemos llegado a un momento, diría que desde las últimas décadas del siglo XX hasta hoy mismo, un momento, repito, de profundo desconcierto, de gran desorientación. Aquello que siempre decimos en el primer día del primer curso de teoría del derecho, de que ya Kant dijo que nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la correcta definición del derecho, eso lo vivimos ahora multiplicado, porque conviven tradiciones distintas y tanto en la teoría como en la práctica obedecemos a bases, a fundamentos teóricos entre sí profundamente contradictorios e incompatibles. Entonces yo me he propuesto dar un rodeo quizá para ayudarnos en lo posible solo a tomar conciencia de estos dilemas en que estamos situados los operadores y los estudiosos del derecho, porque solo desde una verdadera conciencia metodológica del problema podemos ser más conscientes de lo que hacemos y de cómo debemos hacerlo. Todo esto lo podemos sintetizar de otra forma, que es, bueno, interpretar, de acuerdo, interpretación constitucional, muy bien, control de constitucionalidad, evidentemente, pero ¿interpretar qué? Porque el cómo estará en función del qué. Y si de control de constitucionalidad habláramos, bueno, estaríamos refiriéndonos a la constatación o apreciación
de ciertas contradicciones o incompatibilidades entre la norma constitucional y la norma infraconstitucional, pero eso no vamos a poder entenderlo cabalmente mientras no sepamos qué es, en últimas, la Constitución. Y aquí las alternativas son extraordinariamente simples en su posible enunciado, aunque den lugar a problemas enormemente complejos. Las alternativas son, las enuncio buscando claridad y aun a riesgo de esquematismo, las alternativas son estas. La Constitución, primera alternativa. Y no les voy a tratar de no poner apellidos a las alternativas para evitar el sesgo teórico, que uno diga, pues eso es el positivismo, está bien o está mal, pues eso es justnaturalismo, está bien o está mal. Voy a tratar en lo posible de evitar eso que nos hace ascribirnos a veces, como cuando nos hablan de fútbol y nos mencionan nuestro equipo, y a partir de entonces ya no hay más que hablar con objetividad porque vamos siempre a lo que favorezca a nuestro equipo. Alternativas, digo, una. La Constitución y, por extensión, el resto del sistema jurídico se compone de una serie de enunciados que reflejan ciertos acuerdos o la expresión de un poder o lo que queramos, no será eso tan determinante ahora. Es un conjunto de enunciados cuyo sentido está más o menos claro y que en la práctica tenemos que precisar mediante esa herramienta que se llama interpretación y que no tiene tanto de particular porque es lo mismo que hacemos en la vida ordinaria. Cuando en casa, pongamos, nuestra pareja nos dice, salimos hoy, uno dice, sí, pero ¿a dónde? ¿No? Cuando leemos, y hay que ir precisando el contenido de ese mensaje. Cuando una norma jurídica, y en particular una norma constitucional, nos dice, por ejemplo, que el domicilio es inviolable, decimos, de acuerdo, no vamos a cuestionar, pero ¿hasta dónde llega el concepto de domicilio? ¿Qué cosas abarca? La casa de uno, seguro, pero y la habitación de hotel, y la tienda con la que uno hace camping, y la caravana con la que uno se va de vacaciones, y la oficina en la que uno trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una primera visión es el derecho. Es un conjunto de enunciados que son el destilado, la destilación de complejísimos procedimientos sociales, políticos, económicos, etcétera, de complejos procedimientos sociales y jurídicos, de complejos procedimientos de creación normativa en la dimensión formal e institucional, y esos enunciados suscitan problemas de comprensión ante el caso concreto para saber qué cosa entra y qué cosa queda fuera de una norma, o a cuál hecho se aplica una norma o se aplica la norma vecina o no hay ninguna. Este sería el que podemos llamar el planteamiento habitual, el que transmitimos en la mejor o peor, esa es otra cuestión y seguramente se hablará aquí muy bien de eso, en las facultades de Derecho. Pero hay otro planteamiento sobre cuyas raíces yo quisiera ilustrarles aquí brevemente. Hay otro planteamiento que nos dice, no, eso solo es la superficie de lo jurídico, eso es un epifenómeno. Eso es como la punta nevada del volcán, pero debajo hay mucho más. O eso es la parte visible del iceberg, pero lo más consistente y voluminoso es lo que está debajo y lo que no se ve. ¿Y eso que está debajo es qué? Eso que está debajo son valores morales, eso que está debajo es axiología, eso que está debajo son no mandatos puntuales, coyunturales, siempre relativos del legislador, sino que son prescripciones objetivas de una moral que es o pretende ser verdadera. Bueno, si estas son las alternativas, así muy groseramente expuestas, tenemos el gran dilema que explica todas o gran parte de nuestras divergencias teóricas y de los dilemas prácticos de ustedes. Cuando un juez tiene que hacer un juicio de constitucionalidad, control abstracto de constitucionalidad, pongamos por caso, abstracto o concreto, da igual, cuando un juez tiene que ver la compatibilidad entre lo que la norma legal, pongamos por caso, manda y lo que la Constitución prescribe, ¿qué hace? Compara enunciados buscando contradicciones lógico-semánticas y si no hay esa contradicción, pues no hay inconstitucionalidad, o por el contrario, lo que hace es cotejar y poner en relación valores, entendiendo que los mandatos jurídicos no son puros mandatos del tipo cierra la puerta, sino expresión de razones de fondo que en último caso son morales y que dan sentido o no lo dan al mandato de cerrar la puerta. ¿Qué hacemos? Bien, yo quiero, y les pido disculpas
porque esto va a ser esquemático, porque es un rodeo, pero al mismo tiempo me justifico, al menos ante mí mismo, pensando que es una buena manera de que cobremos juntos esa conciencia metodológica que necesitamos para saber qué traemos entre mano cuando manejamos ese instrumento misterioso que es el derecho. Yo quiero hacerles lo que podríamos llamar un esquema básico y elemental en 20 minutos de la historia del constitucionalismo desde el siglo XIX hasta hoy, con una advertencia o con mi sesgo personal. Yo soy de formación germánica, esas son cosas que determinan el destino, uno nunca sabe ni dónde va a estudiar ni con quién se va a casar. Y yo he tenido suerte en las dos cosas y considero... Y el destino me llevó, jovencito, a Alemania, y es el sistema distinto del de mi patria, cuya historia, cuyas raíces, cuyos fundamentos conozco mejor. Pero creo que con eso no digo nada que no sea apropiado aquí, porque nosotros somos en el derecho codificado, en el derecho infraconstitucional, todos los del derecho continental somos hijos de los franceses. Nadie elige a su papá, no se sientan culpables. Somos hijos de los franceses, y en el plano de lo constitucional somos fundamentalmente hijos de los alemanes, y en los hitos que ahora voy a tratar de señalar, pues creo que se acredita al menos una parte de la verdad de esa afirmación. De otra manera expresado, en nuestro día a día como juristas, hoy, siglo XXI, año 2019, se plantean los grandes dilemas y hasta los grandes dramas o las grandes tragedias que dejó abiertas para la posteridad el constitucionalismo alemán a lo largo fundamentalmente de todo el siglo XX. Voy a tratar de explicarles por qué, y el objetivo es que, repito, viendo esa secuencia, captemos mejor los fundamentos que aún hoy nos ocupan y nos conmueven. Bueno, el constitucionalismo del siglo XIX pues merece apenas 30 segundos. Ustedes saben que, con la excepción siempre de Estados Unidos y con la peculiaridad francesa y de lo que representa el constitucionalismo en Francia a partir de la Revolución Francesa, el constitucionalismo del siglo XIX, y en particular si lo enfocamos hacia Alemania, es un constitucionalismo de pactos políticos y de constituciones que en verdad no son jurídicamente vinculantes, en cuanto que las normas constitucionales no instituyen una garantía de su propia eficacia, sino que son pactos entre el rey, el emperador, el señor territorial y el pueblo a través de los parlamentos, y que entonces la obligatoriedad es ante todo política. Ser fiel a la Constitución en aquellos tiempos lejanos para nosotros y quizá difíciles de entender con los parámetros actuales, ser obediente con la Constitución y ser fiel a la Constitución significa cumplir la palabra dada. Es decir, nosotros, el pueblo, o él, el monarca, se han comprometido, han empeñado su honor y su palabra en mantener un trato, pues como cuando en mi pueblo mi papá vendía un ternero al tratante de ganados. Ahí no había papeles ni había nada, pero cuando se daban la mano, eso tenía para los protagonistas más fuerza que un documento notarial. Bueno, esa idea de compromiso personal como base de la validez y la eficacia de las constituciones estaba bien presente en el siglo XIX, en medio mundo. Siempre en esto, desde 1803, antes ya se mencionó aquí, se establece la gran excepción y la gran anticipación. Marbury versus Madison, 1803, cuando el Tribunal Supremo norteamericano afirma la competencia del propio Poder Judicial para controlar la constitucionalidad de las normas legales. Pero fuera de eso, en el resto del mundo, y con 1001 variantes en cada lugar, como todos sabemos muy bien, fuera de eso, la historia del constitucionalismo es la historia de los pasitos pequeños y lentos para conseguir un documento constitucional que sea entendido como verdadera norma jurídica vinculante y dotada de garantías de efectividad, es decir, de fórmulas para hacer que el poder público que no acate la Constitución tenga que acabar sometiéndose a ella, porque en caso contrario se invalidarán esos actos del poder que sea por su incompatibilidad con la Constitución. Bueno,
Así transcurre el siglo XIX y así es en particular en Alemania, hasta que llegamos a ocurre en la década de 1870 la unificación de Alemania, pero saltamos algunas etapas que nos importan menos y llegamos a nuestra abuela constitucional, a la gran antecesora de todo lo que en el constitucionalismo hay y aún tenemos, ¿no? Que es la Constitución de Weimar, la pobre y desgraciada Constitución de Weimar de 1919. Ustedes saben que Alemania y el Imperio Austrohúngaro salen derrotados de la Primera Guerra Mundial, nacen nuevos estados como Austria, y Alemania también tiene de alguna manera que refundarse jurídico-políticamente. Se redacta aquella Constitución de Weimar en un contexto de derrota que ha dejado profunda huella, profundo dolor, gran secuela en aquel pueblo y hasta en sus grupos políticos. Se redacta la Constitución de Weimar como tal vez la primera o la más importante de las constituciones modernas. Una constitución que pretende establecer garantías de su propia pervivencia, aunque no llegó a poner bastantes, y una constitución que hace una primera, limitada pero importantísima, lista de derechos fundamentales. Me gusta decir, y se lo suelo contar a mis estudiantes, que debería ser obligatorio dedicar al menos 10 horitas en la formación de los estudiantes de Derecho al constitucionalismo de Weimar, porque aprenderíamos enormemente para el presente. Porque el gran problema es el siguiente, la gran cuestión, el gran reto es este, y apliquémoslo aún hoy. ¿Puede una constitución sobrevivir a constitucionalistas teóricos que la desprecien y a jueces que la odien? Ese es el primer reto. ¿Puede una Constitución mantenerse cuando es unánimemente vilipendiada por todos aquellos de los que depende su honor teórico, si así queremos decir, y su aplicación práctica en el día a día? Siendo Radbruch ministro de Justicia, el gran Gustav Radbruch, pues en el primer gobierno socialista, el gobierno de Ebert, al principio de la andadura de esa Constitución de Weimar, es muy consciente Radbruch, es muy consciente aquel gobierno de que la inmensa mayoría, por no decir todos, de los jueces alemanes de la época son enemigos del parlamentarismo, son enemigos de la democracia y son nostálgicos del viejo imperio, es decir, de un modelo de Estado autoritario, vertical y completamente jerárquico. Son, como a veces se ha dicho, no teóricos y no defensores del Estado de Derecho, sino del derecho del Estado. Eso es como el problema del huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? ¿Qué fue antes, el derecho o el Estado? Hay alguien, el gran escéptico, que por eso se convertirá en la diana de todos los disparos, que es Hans Kelsen, y dice, no hay Estado sin derecho. El Estado no es más que el reverso del sistema jurídico, es el derecho en funcionamiento. El sistema jurídico prevé instituciones, procedimientos, etcétera, y todo eso hace que se forja una trama a la que llamamos en conjunto Estado. ¿Y detrás qué más hay? Pero no hay un alma, no hay una nación, no hay un sentimiento, no hay una comunidad densa, no hay una patria. Y que él se dice, no, eso es ideología, eso sirve para que usted vaya a trabajar gratis o para que usted vaya a dar la vida por esa misteriosa entidad que dicen que ha existido desde siempre sobre ese territorio y que dio sentido a la vida de sus abuelos. Y es mentira, sus abuelos fueron unos pobres esclavos y a ustedes les quieren esclavizar, seguir esclavizando con esa teoría. Y entonces, frente a ese escepticismo kelseniano, la inmensa mayoría de los teóricos y de los jueces son nostálgicos de un antiguo régimen imperial, piramidal, autoritario, y una idea del Estado fuerte, que es tanto más fuerte cuanto más es encarnación del alma de un pueblo, del espíritu de un pueblo. Eso lo se ve a Radbruch. Y entonces aquel primer gobierno, desde aquel Ministerio de Justicia de Radbruch, hace una oferta revolucionaria a los jueces alemanes del tiempo y les dice, váyanse para casa, les mantenemos el 100% de su salario a modo de jubilación, les pagamos igual con tal de que no vayan a su juzgado. ¿Y saben cuántos se van? Se van el 0,2. Se quedan todos. ¿Se quedan a hacer qué? No tengo ninguna palabra para explicar qué, salvo una muy malsonante que usan argentinos y españoles que empieza por J y que no puedo decir aquí. Se quedan a J. Se quedan a jorobar. Se quedan a
a dinamitar desde dentro el sistema constitucional. Y hay unanimidad en la teoría y en la práctica de aquel tiempo, casi unanimidad, en lo siguiente: el sistema parlamentario es un caos. Eso de que las leyes dependan de las mayorías coyunturales que formen partidos que no hacen más que discutir como en un gallinero sin gallo, porque eran gallinas añorando el gallo. Y esto no se puede decir con política de género, esto entre gallinas es así, me disculpan. Eran gallinas añorando el gallo, eran funcionarios añorando el jefe, añorando al emperador, añorando un poder no limitado por normas y no controlado por el pueblo. Así pensaban todos los grandes constitucionalistas de aquel tiempo de Weimar, menos, los han contado los historiadores, menos exactamente 4 o 3 y medio. Kelsen, que se va de Austria, una historia, no tengo poco tiempo para contar, pero que es bien bonita. Kelsen, que crea el control concentrado de constitucionalidad en la Constitución austriaca y que es nombrado magistrado vitalicio del Tribunal Constitucional y que se exilia, se marcha de Austria cuando un gobierno autoritario de Austria decide que ya no son vitalicios y hay que controlarlos, hay que nombrarlos con cuidadito, seleccionarlos y buscar la manera de sacar al que no se porte bien. Y entonces Kelsen se marcha a Alemania y acepta la invitación de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia. Bueno, pero era Kelsen, era Thoma, era el Radbruch de entonces, el primer Radbruch, y era un señor conservador, pero constitucionalista, que hacía honor al nombre, que se llamaba Anschutz. ¿Y quién más? Nadie más. El resto de los profesores que algún nombre han tenido de las facultades de Derecho Constitucional de las facultades de Derecho alemana eran anticonstitucionalistas. ¿Se puede ser anticonstitucionalista desde una cátedra de Derecho Constitucional? En Argentina no sé. En Alemania entonces sí cabía. Bien, ¿cómo entienden la Constitución? Entienden la Constitución de la siguiente manera. Kelsen piensa, bueno, es un documento que expresa, que es como el reglamento de fútbol. Esto no lo digo Kelsen, pero yo me permito traducirlo así. Si vamos a jugar al fútbol necesitamos un reglamento y necesitamos un árbitro. Ese árbitro son los jueces. Pero cuando se trate de ver si una ley es incompatible o no con la Constitución, hace falta un control de constitucionalidad. Esa había sido una debilidad de la Constitución de Weimar. No llegaron a crear específicamente un tribunal constitucional. Y ahí viene la discusión que ustedes conocen de Kelsen y Schmitt. Schmitt dice, cuando haya un conflicto constitucional de ese tipo que dé pie a a un esquema de control y constitucionalidad, tiene que dirimir el presidente de la nación. Porque los conflictos tienen que desembocar en el supremo poder político, que es el que expresa el sentir de un pueblo entero que se proyecta metafísicamente en él. Y Kelsen dice, eso son tonterías, eso es autoritarismo, eso es antidemocracia. Lo que necesitamos es que la Constitución esté en su vigencia garantizada por un tribunal plenamente independiente del poder político y que exprese un punto de vista técnico y que haga simplemente cotejo entre las palabras de la ley y las palabras de la Constitución con todo el fundamento argumentativo que sea necesario. Y el mensaje de Kelsen es, y si no lo tenemos en Alemania, creémoslo o busquemos un acuerdo sobre cuál de los dos tribunales supremos que según la Constitución de Weimar existen, pues podría cumplir eso. Frente a eso, el lema es todos contra Kelsen, porque dice, eso es formalismo, eso es la expresión del carácter, del ataque disolvente de los judíos que son individualistas sin patria contra la esencia del pueblo alemán. Porque dice Schmitt, por ejemplo, ahora, si me permiten un segundo de publicidad, se va a reeditar un libro de Kelsen que yo traduje hace como 25 o 28 años, que se llama El Estado como integración, y que es la crítica que Kelsen hace al otro gran constitucionalista de aquel tiempo, uno de los grandes tres grandes, que era Rudolf Schmitt. Schmitt dice, no, esto de que la Constitución sea una norma jurídica como otra, solo que superior jerarquía, es completamente disolvente. La Constitución es un algo que expresa la comunión de propósitos de un pueblo.
Y por eso la palabra clave de Sment para explicar la Constitución es integración. A través de la Constitución, un pueblo se siente parte de la misma empresa. Y por eso dice Sment, los artículos más importantes de la Constitución no son los que otorgan derechos a los ciudadanos, porque en eso hay algo siempre disolvente, es invitar al ciudadano a volverse contra papá Estado. Eso es disolvente. Los artículos más importantes de la Constitución son los que estipulan el himno, la fiesta nacional y la bandera, porque son los símbolos en torno a los cuales se sienten integrados los miembros de una nación como parte de un Estado que expresa un sentir. Entonces, vean, para Kelsen el Estado no existe más que bajo la forma de derecho. Para Sment es un sentimiento. Y para Schmitt, el Estado es la representación de un pueblo unido, buscando su supremacía política y territorial frente a cualquier otro pueblo, que es siempre por definición el enemigo. Entonces, mientras que para Kelsen lo más importante de defensa de la Constitución son los jueces, para Schmitt lo más importante es el presidente del Estado, es el jefe del Estado, porque en él se aúna y se unifica un pueblo que no busca derechos, que no busca garantías, que no busca certezas, que no busca seguridad jurídica, sino que busca sentirse un pueblo potente. Busca sentirse un pueblo capaz de mantener su identidad, lo cual ocurre ante todo enfrentándose con los otros pueblos. ¿Quién gana y quién pierde en esa historia? ¿Y qué pasó después? Dicen todos los historiadores del constitucionalismo, los historiadores actuales del constitucionalismo alemán, que todo el constitucionalismo posterior al 45 deriva de Sment y de Schmitt. Podríamos dar la clasificación de Pacio si hubiera tiempo. Están los smendianos y los schmittianos. Y Kelsen, miren qué terrible paradoja. Kelsen defiende el parlamentarismo. Kelsen defiende la plena vigencia de la Constitución. Kelsen defiende la vigencia de los derechos fundamentales que diríamos hoy como derechos jurídicos porque están en la Constitución. Como diría Bobbio después, mire, en lo del fundamento, si quiere, ya lo discutimos en un fundamento aparte, pero esos derechos están en la Constitución y usted me los aplica. No que hay que buscar unas esencias, etcétera. No, entonces, Kelsen era el teórico más afín al Estado de Derecho democrático y, sin embargo, es el gran olvidado del constitucionalismo. Y esta es, me tomo un minuto, la gran paradoja de la que venimos y ahora quiero mostrarle en su máxima expresión. ¿Qué ocurre después de 1945? Bueno, entre medias había sucedido algo de lo que ustedes habrán oído hablar. Todos los constitucionalistas alemanes del 33 se hacen nazis. Se hacen nazis el 99%, nazis de militancia, nazis de carnet. El 90 y tantos % de los profesores de derecho, de todas las disciplinas, laboral, comercial, civil, de todas las disciplinas jurídicas, se hacen militantes del partido nazi. Y esos militantes del partido nazi, después del 45, al unísono, a coro, cantan: nosotros no hemos ido. Entonces, ¿de quién fue la culpa de las aberraciones jurídicas del nazismo? Y todos gritan a una, 1, 2 y 3, digámoslo ya, Kelsen. La culpa fue de Kelsen. Ellos recuperan, Kelsen nunca vuelve a Alemania, nunca regresa a Estados Unidos, pero todos, con la excepción única de Carl Schmitt, todos los constitucionalistas nazis mantienen sus cátedras después de la Constitución del 49. Y ahí viene el gran antecedente del actual neoconstitucionalismo, una interpretación que yo acojo, pero que en parte copio o sintetizo, no es un puro invento mío, créanme. ¿Por qué? Momento capital en la historia del constitucionalismo y quizá el evento más influyente hasta hoy. 1959, comentario de Günter Dürig al artículo 1 de la Constitución alemana y sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Lüth. Dürig comenta el artículo 1, el parágrafo 1.1 que dice la dignidad humana es inatacable, unantastbar, intocable. La dignidad humana es un límite absoluto. Y el Tribunal Constitucional resuelve el caso Lüth. Y en ambos textos, casi simultáneamente, se contiene la siguiente afirmación: la Constitución es un orden objetivo de valores. Y esos valores tienen Australungswirkung, efecto de irradiación. A veces, cuando leemos cosas en los libros de teoría, cuando leemos lo que escriben los profesores más afamados, creemos que son especulaciones sin consecuencias. No,
voy a barrer para casa. La teoría determina la práctica en una altísima medida. Y más cuando esa teoría es funcional en el medio. La Constitución es un orden objetivo de valores, lo cual significa que la Constitución no es lo que la Constitución dice, sino lo que está por debajo de la Constitución, dando su sentido moral a lo que la Constitución dice. Luego, el control de constitucionalidad, por ejemplo, no se hace cotejando el texto de la ley con el texto de la Constitución, vamos, con un espíritu no formalista, sino conforme al sentido común o lo razonable, sino que el control de constitucionalidad se hace viendo si lo que dice la ley es compatible con los valores que dan sentido a la Constitución. Y decía Dürig, y en particular con la dignidad humana, porque, afirmaba él, aunque el constituyente alemán no hubiera escrito ni una palabra más en la Constitución, que ese artículo, ese parágrafo 1, el contenido de la Constitución sería el mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que en la Constitución leemos es derivación lógicamente necesaria de la dignidad humana. Luego basta decir dignidad para que el resto de la Constitución sobre, porque si no, no es sino reiteración de consecuencias que cualquier ser razonable puede extraer por sí mismo. Y a ustedes les veo la expresión de gusto cuando digo esto. Y dice, claro, como aquí también pensamos esto, ¿de acuerdo? El ser humano es libre para equivocarse. Pero ¿saben el ejemplo que puso Dürig? Nunca pongan ejemplos cuando escriban de constitucionalismo porque las cosas que no se entienden no envejecen nunca, pero los ejemplos se entienden y envejecen. Dürig dijo, si la dignidad humana es la esencia de la Constitución alemana, pensemos un ejemplo de algo que jamás, bajo ningún concepto, nunca, mientras esté vigente esta Constitución, hoy o dentro de 1000 años, podrá ser constitucional, porque es el más grave atentado imaginable a la dignidad del ser humano. ¿Y saben qué era, en expresión de Dürig? La inseminación de una mujer con semen que no sea de su marido. Eso a él le parecía el ejemplo más brutal y paradigmático de indignidad. Luego, la dignidad es un valor que yo comparto, pero tengan en cuenta que la carga el diablo y que no hay un solo dictador que no haya dicho que toma las armas y el poder para defender exactamente la dignidad en su verdadero sentido frente a revolucionarios, judíos, masones, católicos, protestantes o lo que queramos. Tengan cuidado con la dignidad que un día se vuelve contra ustedes. Consecuencia, y termino, mi querido Guillermo. Mis cuentas salían distintas de las tuyas, pero tú mandas. O se me paró el reloj, no sé. O atrasa. Consecuencias de todo esto. Ahí tenemos, en ese momento en que se afirma que la Constitución es un orden objetivo de valores, tenemos la primera etapa de lo que en nuestros tiempos llegará a ser lo que algunos llaman el neoconstitucionalismo. Es decir, esa división de la Constitución en una parte formal, procedimental, institucional, y una parte sustantiva que es una parte moral, que hace que se proponga al juez que realice al hacer control de constitucionalidad, realice más que un razonamiento técnico, realice un razonamiento moral y que se pregunte no qué es lo que dice la Constitución y qué es lo que la ley determina y dónde está la compatibilidad e incompatibilidad, sino que se haga el examen sobre qué es lo justo para cada caso, teniendo como eje y como luz y como centro la dignidad de la persona. Y si no es lo que dice ni la propia Constitución, peor para la Constitución escrita, porque estamos salvando la Constitución verdadera. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la función? Solo esto me interesa resaltárselo mucho. ¿Por qué en 1959 en los constitucionalistas alemanes que habían expurgado radicalmente, no había un solo kelseniano, no quedaba un solo positivista kelseniano en aquellas facultades, no se vuelve a citar a Kelsen en el constitucionalismo alemán hasta los años 70, un poquito, y lo recuperan en los 80. ¿Por qué hacen ese descubrimiento? Constitucionalistas, oiga, esto será casualidad o no, pero yo se lo tengo que contar. Constitucionalistas que habían militado en el Partido Nacional Socialista con verdadero entusiasmo. ¿Por qué? Miren cuál es la preocupación. Insisto, no es mi invención, es lo que cuenta la historiografía de hoy. A esos constitucionalistas que en Weimar, ellos y sus maestros, abominaban del parlamentarismo y de la democracia y de los derechos fundamentales, y que bajo el nazismo sobre todas esas cosas escribieron lo que escribieron y que no me da tiempo a contarles, esos constitucionalistas ahora tienen que hacerse pasar por excelsos demócratas y por
de fieles y defensores de la Constitución democrática y parlamentaria del Estado de Derecho de la República Federal Alemana, pero entonces resuelven el asunto con la inteligencia malévola que les caracterizaba, y lo resuelven así. ¿Cómo podemos nosotros mantener el control de la constitucionalidad frente al riesgo de que el maldito régimen de mayorías, que es a lo que lleva la democracia, que mañana se juntan como mayoría personas que detestan la familia, que no son católicas, que quieren alterar el sistema de la propiedad, que quieren conmover las más sacrosantas instituciones del Estado? ¿Cómo hacemos nosotros para mantener la sartén por el mango, diríamos en España? Para mantener el poder. Dicen, listo, démosle una vuelta a la Constitución y digamos que la Constitución no es lo que la Constitución dice, porque lo que la Constitución dice es compatible con múltiples interpretaciones, si no entendamos que la verdadera Constitución, la Constitución sustantiva, la material, la moral, es la que respalda, desde el sustrato moral primero, esas instituciones que nunca pueden cambiar, porque nunca puede cambiar el orden de la familia, porque nunca puede cambiar el sometimiento de la mujer al hombre, porque nunca puede una mujer ser inseminada con semen que no sea de su marido. Entonces, hagamos de la Constitución algo suficientemente maleable y flexible para que tenga la voz cantante un tribunal constitucional que manejamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? En otros países, digamos, nosotros somos el legislativo, nosotros somos el ejecutivo, nosotros somos la gobernación. En Alemania nosotros somos los constitucionalistas conservadores. Bien, pues esos son nuestros antecedentes. El neoconstitucionalismo de hoy, y así, ahora termino de verdad, el neoconstitucionalismo de hoy es la suma de jurisprudencia de valores, que así se llamó esa corriente constitucional alemana, más Dworkin, sintetizado por Alexis, y diciéndole a los jueces una vez más, la Constitución formal es lo de menos y las palabras de la Constitución solo se fijan los formalistas, las gentes con pocas luces, los que no son capaces de bucear hasta el fondo, porque la verdadera Constitución es un conjunto de mandatos morales que jurídicamente se traducen a principios, y entonces lo que hay que hacer para aplicar la Constitución es ponderar principios caso por caso. Usted, querido juez, nos dice el constitucionalismo, no trate de ser demasiado deferente con el legislador democrático, no se tome al pie de la letra la Constitución, sino que ocúpese de que en esta sociedad cada uno viva como debe vivir, aunque para ello haya que limitarle sus derechos mucho más de lo que la letra de la Constitución permite. Por esto tiene tan poca importancia hoy la interpretación constitucional. Ustedes van a encontrar textos de todo, pero si buscan ahora mismo una bibliografía bien precisa de la interpretación constitucional, van a encontrar pocos escritos actuales. ¿Por qué? Porque la interpretación con esta concepción de la Constitución es una actividad secundaria, porque se interpretan enunciados. Y ahora mismo se está cargando, desde el neoconstitucionalismo a los jueces, de una función sacerdotal donde lo que cuenta no es tanto la capacidad para hablar en concordancia con el decir de la Constitución, como la aptitud para hacer de oráculo, es decir, para transmitirle al pueblo mandatos que el pueblo en la Constitución no puede leer porque no están ahí. Nos estamos inventando nuevas constituciones para hacer que el pueblo esté sometido a los poderes de siempre, porque nos sigue molestando lo mismo que molestaba a aquellos juristas conservadores. Nos sigue molestando que sean las mayorías y no nosotros, los primeros de la clase, los que digan lo que hay que hacer. Si queremos defender derechos, y este es el reto que les lanzo, seamos fieles a la Constitución y defendamos la llamada teoría del núcleo esencial de los derechos fundamentales. Los derechos de los ciudadanos no han de tener excepción, ni aunque se acabe el mundo, ni aunque pese más que mi derecho cualquier principio que se lance en su contra. O así es como lo veo yo. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo, que seguramente estoy equivocado, pero al menos que le quede la inquietud de que las cosas no son como suelen decirnos los actuales sacerdotes del constitucionalismo, que básicamente son sacerdotes a secas. Muchas gracias.